Bueno, hecho el repaso de los vectores y habiendo aprendido a descomponer vectores en su dimensión vertical y horizontal también, vamos a hablar de nuestro próximo movimiento, que es el movimiento en el plano. Generalmente, en todo este tiempo que vengo dando clases, también me he encontrado escuchar que también le dicen a este movimiento tiro oblicuo, que no está del todo mal. Ya vamos a hablar algunas cuestiones más con respecto a esto. Tal como dice el nombre, el movimiento se da en un plano. Un plano solo posee dos dimensiones, ¿no? El eje horizontal y el eje vertical. Imaginen como si fuera un mapa, ¿no? Y el mapa tiene coordenadas en X, coordenadas en Y. Por lo tanto, el movimiento se va a mover en el plano, o sea, en dos dimensiones al mismo tiempo. Pero ¿cómo vamos a estudiar este movimiento? Porque hasta ahora hemos visto cuerpos que se mueven en una recta, o sea, en una sola dimensión, o sea, horizontal o verticalmente, pero no al mismo tiempo. Para nuestra suerte, estaba Galileo. Galileo decía que el movimiento podía entenderse analizando sus componentes horizontales y verticales por separado. O sea, que este movimiento vamos a estar analizando lo que pasa en X, lo que pasa en Y al mismo tiempo, ya que el movimiento se está dando en ambas dimensiones al mismo tiempo. Vamos a ver un ejemplo. ¿Cómo se ve un movimiento en el plano? Bueno, hay tres tipos de movimientos en el plano. Nosotros, para entenderlo un poco, vamos a basarnos en el caso base, o sea, en el que parte del suelo con una velocidad inclinada, ¿no? Por ejemplo para allá, y vuelve a caer. O sea, es como que hace una parábola, forma una parábola en su trayectoria. ¿Cómo comenzamos? Bueno, en primer lugar, un movimiento en el plano, o sea, o convenientemente llamado tiro oblicuo, es un movimiento que comienza con una velocidad que inicialmente se encuentra inclinada. Ahora, repasando el video anterior del repaso de los vectores, nosotros nunca trabajamos con una velocidad inclinada, nunca lo hemos hecho antes, sino que con una velocidad o que está en X o que está en Y. Por suerte, hemos visto que para poder trabajar con esta velocidad inclinada inicial, lo que primero vamos a hacer es descomponerla en su velocidad inicial en X y su velocidad inicial en Y. Ahora, si vemos el recorrido del movimiento que se forma una parábola, lo que estamos viendo es que la pelota está subiendo y bajando al mismo tiempo que va hacia adelante. Entonces, vemos que el movimiento en X hay un movimiento hacia adelante y en Y que sube y baja. Todo esto se da al mismo tiempo. Si por ejemplo nosotros estuviéramos en un helicóptero y miráramos desde arriba, ¿no?, el movimiento que se está llevando a cabo, solamente podríamos estar viendo, suponete, estamos acá arriba, la pelota lo que hace es, suponete, una pelota es subir y bajar, pero vos lo mirás desde arriba, ¿no? O sea, lo único que vas a estar viendo es que la pelota va hacia adelante. Si en cambio te pararas detrás de la parábola, ¿no? O sea, la parábola que hace así y vos estás parado acá, vos no estarías teniendo noción de si viene hacia adelante o no. Lo que estarías teniendo noción es que la pelota está subiendo y bajando. O sea, estos movimientos lo hemos visto antes y la clave de este movimiento es trabajar el movimiento en X y el movimiento en Y de formas separadas, pero sabiendo que se están llevando a cabo al mismo tiempo. O sea, en Y tenemos un movimiento vertical, un movimiento que sube y baja y es acelerado por la aceleración de la gravedad, que siempre, en todo momento, está apuntando hacia abajo y es negativo. Mientras que en X el movimiento es rectilíneo uniforme. Lo bueno es que no es acelerado, por lo tanto es una fórmula bastante sencilla en X. Entonces, cuando comienza el movimiento, vamos a tener una velocidad inicial en X y una velocidad inicial en Y. Otra cosa interesante que se da en este movimiento es que conceptos y situaciones que se dan en, por ejemplo, el movimiento vertical, donde en altura máxima mi velocidad en Y va a ser 0, también se aplican acá. Y también va a haber otros conceptos, como por ejemplo, se sigue manteniendo la idea de que el tiempo de subir es el mismo tiempo de bajar. De que en altura máxima, si yo por ejemplo tengo una trayectoria que es una parábola que sube y baja, cuando llego a altura máxima, yo hice la mitad de mi desplazamiento en X. Ese tipo de juego, de conceptos, se aplica mucho acá. Y encima como que van variando de dimensión, o sea, sabiendo cuál es el tiempo
por ejemplo, cuando llego a altura máxima, yo ese tiempo lo multiplico por 2 y puedo calcular el desplazamiento total en X. Ese tipo de juegos, de jugar con los valores que obtenemos en una dimensión y usarlos en otra, se va a dar bastante acá. Las fórmulas que vamos a trabajar son las mismas fórmulas que para el movimiento vertical en Y y para el movimiento MRU para X. Solamente tengan en cuenta que cuando se trata de velocidad inicial, si son las fórmulas de movimiento vertical, se utiliza la velocidad inicial en Y. Y si son las fórmulas de MRU, se utiliza la velocidad inicial en X. Con respecto a las gráficas, bueno, al ser un movimiento que se estudia en sus dos dimensiones, al mismo tiempo se elaboran dos gráficas para el espacio, una que sea para X, otra que sea para Y. Luego para la velocidad se hace también dos gráficas, una que se demuestra el cambio de velocidad en caída en tiro vertical y otra que se muestra la velocidad constante en X. Y para la aceleración se pueden elaborar dos gráficas, una para cada dimensión, solo que en X la aceleración es nula y en Y es constante, es la gravedad, y se pueden ahorrar solamente la aceleración en Y, o sea, hacen solo un gráfico y listo. Por lo tanto vamos a tener posición, velocidad y aceleración para cada dimensión. Ténganlo en cuenta eso. Como hay tres tipos de problemas, vamos a hacer un repaso de cada uno. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer dentro de los ejercicios. Yo les recomiendo que lean las guías rápidas, son 4 apuntecitos, donde uno es un poco habla la base del movimiento y los otros 3 hablan de, por ejemplo, casos particulares, ¿no? Cuando el movimiento es así, cuando empieza desde una altura máxima o cuando empieza desde una altura inicial, sube y baja, ¿tá? Entonces, hay 3 tipos de problemas. Yo lo que voy a hacer es enseñar y aplicarlas en problemas. O sea, no voy a dar otra clase teórica como esta de movimiento en el plano, porque básicamente es movimiento vertical y MRU aplicados al mismo tiempo, utilizados en las dimensiones X y Y. Así que bueno, la mejor forma de estudiarlo es aplicando los problemas. Así que nos vemos seguramente en los videos de los ejercicios de movimiento en el plano.